¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a COP Pensante. El día de hoy vamos a resolver un problema de razonamiento que implica una regla de tres. Vamos a identificar si se trata de una regla de tres directa o una regla de tres inversa, para lo cual pues voy a compartir con ustedes cómo poder identificar si se trata de la regla de tres directa o una regla de tres inversa. El problema que vamos a solucionar enuncia de la siguiente manera. Si un auto a 50 kilómetros por hora tarda 2 horas en ir de una ciudad a otra, tarda 2 horas en ir de una ciudad a otra, ¿cuánto tardará el mismo vehículo, el mismo auto, si viaja a 100 kilómetros por hora? Pues como dijo René Descartes, primero pienso, luego existo. Si es necesario hacer una vez más la lectura del problema, lo hacemos. También es importante imaginarnos el contexto del problema, es decir, imaginarnos que estamos visualizando un auto que se moviliza a 50 kilómetros sobre horas y para ir de un punto a otro utiliza 2 horas. La pregunta es, ¿cuánto tardará el mismo vehículo si viaja a una velocidad de 100 kilómetros sobre horas? Entonces, aquí voy a compartir la metodología que permitirá identificar si se trata de una regla de tres directa o una regla de tres inversa. ¿Cuándo es directa y cuándo es inversa? Cuando tenemos dos magnitudes, en este caso, ¿cuáles son las dos magnitudes? La velocidad y el tiempo es lo que interviene en este problema. Interviene la velocidad del auto, interviene el tiempo que utiliza. Entonces, verá, aquí va a suceder lo siguiente. Si una magnitud, en este caso, sube y la otra sube, es una magnitud directa. Si una magnitud baja y la otra baja, también es directa. Por el contrario, si una magnitud sube y la otra baja, es inversa. O si una baja y la otra sube, también es inversa. Entonces, sube, sube o baja, baja, es directa. Sube, baja, es inversa. O baja y sube, es inversa. Entonces, tenemos que hacernos la pregunta aquí, pues, si las magnitudes van a cómo se están comportando. Lo primero que vamos a hacer es escribir aquí, pues, las cantidades que intervienen. Un auto se moviliza pues con una velocidad ¿de cuánto? Con una velocidad de 50 kilómetros sobre horas. Aquí mismo voy a colocar, pues, 50 kilómetros sobre horas. Y luego, ¿qué otra variable interviene? Interviene el tiempo, que sería, pues, 2 horas sería el tiempo. Otro, ir de una ciudad a otra. Esos son los valores que tenemos. Son los valores que está proporcionando el problema. Si un auto a 50 kilómetros por hora tarda 2 horas en ir de una ciudad a otra, ¿cuánto tardará el mismo vehículo si viaja a 100 kilómetros sobre horas? Entonces, esos 100 kilómetros sobre horas, obviamente los tenemos que colocar aquí mismo en esta dirección, donde está la velocidad, es decir, donde está en este caso, pues también kilómetros sobre horas. Entonces, ¿qué está preguntando el problema? ¿Cuánto tiempo tardará? El tiempo que tardará en el primer vehículo es 2 horas. En el segundo vehículo no sabemos cuánto será ese tiempo, por lo tanto le vamos a designar con la letra X. Y aquí viene la pregunta que tenemos que realizarnos. Aquí viene la pregunta y con relación a la respuesta de esa pregunta, pues vamos a descifrar si se trata de una regla de tres, directa o inversa. Tener en cuenta que si las dos suben es directa o si las dos bajan también es directa, pero si una sube y la otra baja es inversa o si una baja y la otra sube es inversa. A ver. Entonces, si un vehículo que se mueve a 50 kilómetros sobre horas o 50 kilómetros por hora tarda 2 horas, la pregunta es, a 100 kilómetros por hora, es decir, subió la velocidad, a 100 kilómetros por hora, ¿tardará más de 2 horas o menos de 2 horas? A ver, analicemos aquí porque aquí es donde vamos a responder. Un vehículo a 50 kilómetros sobre horas tarda 2 horas. Si sube la velocidad a 100 kilómetros por hora, si subió la velocidad, la pregunta es, ¿el tiempo también subió o el tiempo bajó? Entonces estamos así, 50 kilómetros por hora, 2 horas. Sube la velocidad a 100 y la pregunta es, ¿el tiempo también subirá o el tiempo bajará? En este caso, aplicando la lógica, el tiempo va a ser menor, el tiempo va a bajar. Si la velocidad sube, el tiempo va a bajar. Por lo tanto, estamos diciendo que si una sube y la otra baja, ¿qué es? Si una sube y la otra baja, es inversa. Por lo tanto, pues aquí vamos a aplicar estos criterios. Sería inversa esta. ¿Y cómo es inversa? ¿Cómo se procede cuando es inversa? Se multiplican las cantidades así en línea recta y lo que acompaña a X irá siempre en el denominador, es decir, A sub 2 irá en el denominador. Si fuera pues directa, multiplicaríamos en X y lo que acompaña a X, A sub 1,
irá en el denominador. Entonces, en este caso, ya sabemos que vamos a multiplicar en línea recta porque se trata de una relación inversa. Se trata de una relación inversa. Por lo tanto, esto se está moviendo un poquito para allá. Bien. Entonces, por aquí voy a escribir x es igual, línea de fracción. Tener en cuenta que lo que acompaña a x va a ir ¿dónde? Va a ir en el denominador. Por lo tanto, aquí voy a escribir 100 kilómetros sobre horas. 100 kilómetros sobre horas. Y arriba, pues, ¿qué nos queda arriba? Pues arriba nos queda 50 kilómetros por horas o 50 kilómetros sobre horas, que multiplica ¿a qué? Pues multiplica a 2 horas. Multiplica a 2 horas. Ahora bien, vamos a simplificar unidades. Este kilómetro sobre horas que está aquí, kilómetros sobre horas que está aquí, con este kilómetro sobre horas que se encuentra acá, pues se simplifican y nos quedaría 50 por 2 y eso vamos a dividir para 10. Entonces, ¿cuánto es 50 por 2 y ese resultado dividido para 10? 50 por 2 es 50 por 2, ese resultado es 100. 50 por 2, ese resultado es 100. Y le vamos a dividir, ¿para cuánto le vamos a dividir? Vamos a dividir para 10. 50 por 2 dividido para 10. Perdón, aquí me estoy equivocando. Mis estimados amigos, aquí no es 10 kilómetros sobre hora, es 100 kilómetros sobre hora, ¿cierto? Había escrito 100, aquí es 100. Por lo tanto, 50 por 2 es 100 y 100, que no tiene con quién multiplicar, le pasamos directo. Y pues, ¿qué unidad está aquí? Está la unidad H, que sería la unidad horas. Por lo tanto, 100 dividido para 100, el resultado es 1, es decir, 1 hora. ¿Qué significa? Que un vehículo que se mueva 50 kilómetros sobre horas tarda 2 horas en ir de una ciudad a otra, y ese mismo vehículo, aumentando la velocidad a 100 kilómetros por hora, aumentó la velocidad, bajó el tiempo. Por lo tanto, son unidades, las unidades se relacionan con una regla de 3 inversa, pues si multiplicamos como lo hemos hecho aquí. Y el tiempo sería 1 hora, pues aquí vamos a seleccionar esa respuesta, que sería lo correcto. Tener en cuenta, pues, que para resolver estos ejercicios, lo que tenemos que tener en cuenta es esto: si es directa o si es inversa. Si es directa, multiplicamos así. Si es inversa, multiplicamos así, y si es directa, multiplicamos así. Lo que acompaña a X, tanto en lo uno como en lo otro, siempre irá en el denominador. Aquí va en el denominador A sub 2. Y acá, ¿qué va en el denominador? Pues A sub 1. ¿Sí? Estas son las magnitudes o las cantidades que intervienen en el problema. Y pues, como siempre, para mí es un gusto poder compartir con ustedes estos temas de razonamiento. En este caso hemos aplicado una regla de 3. Pedirte de favor que dejes un like, un comentario y suscribirte si no lo has hecho. Se cuidan bastante.